Oye, yo quiero mis suspensiones con el tratamiento este. No lo quiero, lo necesito. Bueno, mi gente, me voy. Adiós. Y ya sabéis, a las 30 suben este mes hacemos la liga de videojuegos de motocross. Si llegamos. Tú te vas, ¿no? Claro, como no escuchas, se aburre. Literalmente. Literalmente, ¿verdad? Vale, el último que no vimos, o sea, vimos que estaba acoplando plástico, la delantera y tal. Y nos quedamos en el de la suspensión, reconstruyendo la suspensión. What is going on, everybody? My name is Kincade. Espérate. ¿Tengo la música puesta o no? En pausa, vale. Creía que... El hombre me llamó muy preocupado que decía que le iba... Ah, vale, él. Vale, sí, lo del repartido. Thrilled to bring you episode 9 of this CR250 build. Voy a In poner today's la episode, I will subtítulo. be packaging up all of these suspension components, driving to DSC Vamos a pasar un Motorsports in poquito para Florence. adelante. Nos vamos a ir directo a... A mí me gusta cómo hace los vídeos, este hombre. Me gusta, le da un toque de humor así, como a mí me gusta, tío. Como a mí me gusta. Daniel wasted no time inspecting all of the components to make sure we had everything we need and then got to work. Vale, While I have worked on plenty of las suspension over suspensiones se the las va a years, it hacer was una truly empresa de ahí, incredible ¿no? to watch a master at work. All of the steps where I'd be perusing YouTube or reading a service manual. El saber hacer unas buenas suspensiones es un arte, De cómo está Rubén aquí, me voy a pegar el micro más para acá. El saber hacer unas buenas suspensiones es un arte, tío. Yo lo he dicho muchas veces, a ver, cambiar retenes y eso, vale, pero el revalvular, el tú saber la función de cada cosa, tal, eso es un arte, tío. Rubén, no haga ruido, por favor. Before I knew it, the inner cartridges were disassembled, and all of a sudden he's going at the cartridge with a drill bit. Here's why. So the threads are cleaned on this. They smash a little divot where it can't ever come apart. So essentially, as Daniel described it to me, these cartridges are intended to be non-serviceable, meaning when the seals go bad, you're supposed to diciendo que esos cartuchos están destinados a tirarlo a la basura This prácticamente. genius workaround allowed Daniel to access and replace those seals without any issues whatsoever. In order to access those shim stacks for the revalve, the top of the rod and nut needed to be ground down just a little bit to remove that. Le está heat, quitando el so the nuts precinto could be este, bueno, removed without no sé damaging si es la palabra, tiene como un precinto. Yo el otro día llevé el amortiguador, bueno, fui a recoger el chasis de la Kawa 500, como sabéis, y le llevé el amortiguador de la Suzuki y le dije, tío, Paco, bueno, Paco no estaba, Antonio que estaba allí, pero vamos, desmóntamelo y tal para mandarle a Javi la botella para el ceracote. Y Paco llegó al rato y me lo dijo, me dice, tío, este amortiguador no lo han abierto en la vida, no lo han desmontado nunca. Tiene aquí el precinto, no sé si la palabra será precinto, pero vamos, tiene, que me imagino que será lo que le estaba quitando ahí en la de esta. Vamos, que no lo han abierto. Nunca. Así estaba, tío, que nada más abrirle un pestazo el aceite, vamos, del 97, imaginaros. Right, and here's what he had to say about that process. Now, normally, I would just tell a guy, hey, man, you need a new cartridge rod? $100, you can get one. They don't make these anymore. Gotcha. Can't get them. So he buffed those rods to a point where he felt confident in running them, and luckily the wear was at a point in the stroke Quizás si where estarán the las bolt does mías. not spend Las that tuyas estarán much peor, time. es más antigua. Now, onto the revalve. This is where Daniel's expertise was particularly fun to watch. Typically, ¿Recordáis cuando yo presenté la Suzuki en el vídeo? Que le dabas al amortiguador y chirriaba, así, como una cama vieja. Eso era por las violetas y por todo, pero dice... Make sure they never come out of order and reinstall in the exact same orientation. Daniel updated the shim stacks, and I asked him what benefits we could expect from this revalving. He said he'd previously done a very similar revalve in a 2001 CR250 he built, and he said the initial stroke becomes significantly more smooth, and the bottoming resistance improves greatly, allowing you to send it as far as you want. With the inner cartridges reassembled, I finally got my first look at these stunning DLC-coated fork stanchions and the shock shaft. This blue turned out incredible, and it was time to reassemble the lower legs and get some new seals and bushings installed. First, the fork lugs needed to be reinstalled, which involves a hefty amount of red thread locker before threading those lugs on, tightening the stanchion down, and replacing Oye, yo the quiero set screw. mis suspensiones con el tratamiento este. MX for providing these Pro X seals as well as the bushing kit. No lo quiero, lo necesito. Bueno, mi gente, me voy. Adiós. Y ya sabéis, a las 30 suben este mes hacemos la liga de videojuegos de motocross. Si llegamos. Tú te vas, ¿no? Claro, como no escuchas, se aburre. Literalmente. Literalmente, ¿verdad?
Pon el taburete este más para allá, anda, porfa, que si no, no quepo yo bien aquí. Pero... Aquí. Ponlo por ahí. Te lo dejo aquí. Venga. Ahí. Venga, ya está, ya me pongo el micro aquí. Ahí estamos. The owner and creator of Prime is Los currently retenes. battling cancer for the 3rd time, so purchasing from his website is a great way to support him during this difficult time. Daniel installed the upper tubes onto the stanchions with these all-new bushings and seals with a level of efficiency I can only hope to one day achieve. It's so cool learning new techniques. Suspensión que te la haga alguien que entienda, Raúl, porque si no tienes un mínimo va a hacer un destrozo ahí. Now it was time to add oil to the inner cartridge and then bleed all of the air out. This was done by pushing the damper rod up and down and then letting the cartridge sit for a while to let any remaining bubbles rise to the top. I asked Daniel how you know when it's fully bled, and he said the suction sound that you hear at first will completely go away, and then here he demonstrates the smooth motion of a fully bled damper assembly. Ah, mira, si os queréis pegar un viajecito, 250 € al Caribe. Ya se puede saltar, ok. You see how it, when I only have to hold it, it holds pressure? That's what you want. A little bit at the very end. Tiene que volver solo, a claro. little bit, it needs to go a little more. Sí, lo sé, que lo sé, That's tío. okay, especially with a brand new set of seals, because they're squeezing that shaft really, really tight. We like seals tight to the shaft. Lo sé, me lo comentó Nano que We estaba were on allí. the home stretch for the forks and just needed to reinstall the springs and inner cartridge. While this went smoothly for one of 2 forks, as you guys know, nothing ever goes fully to plan. On the second fork, something had happened to the threads of the rebound adjuster. I'm not sure if I damaged those threads during disassembly or what, but regardless, the threads were shot and we in turn damaged the threads of the bottoming cone inside the stanchion. This meant the fork had to come back apart, and Daniel had a spare set of 47mm Showa forks he was kind enough to steal parts from for the sake of this CR250 build. While this would have been a Como este muy gripado necesitará una prensa, claro. Me puedes intentarlo, pero... and the issue almost resolved. ¿Tienes pistola de impacto, Raúl? Pistola de impacto y un pequeño de ingenio, te puedo decir yo cómo hacerlo. Was different on the 2 sets of forks. Drilling by hand, Daniel did such a beautiful job boring out the damper rod that you'd have no idea it wasn't done in a professional machine shop. So, if you're the winner of this CR250 and you ever wonder why the rebound adjusters are slightly different, now you know. Living 3.5 hours away, I was really nervous we were going to have to find some parts to order and postpone the completion of the suspension. So huge thanks to Daniel for using his knowledge and expertise to engineer a reliable solution to our hiccup. With the forks complete, it was time to move on to the shock. The needle was installed back into that beautiful blue shock shaft before reinstalling the rebound adjuster and installing the shaft back onto the clevis. The piston band was worn out, and here were Daniel's tips on installing a new one. If you ever cut these off, you gotta be really, really careful not to go. So you don't want to go all the way through them and scratch the metal. So if you just score them, you get a screwdriver in there and then they'll pop. Kind of got a beautiful ring to it. I know, I love it. With the shock now revalved as well, it was time to reassemble. Y yo necesito este tratamiento. Project, which again is a Pro X shock seal. The link to Prime can be found in the description below. Now, I've traditionally bled shocks through the bladder side, but it's often hard to do a perfect job that way. Daniel demonstrates how to do it through the compression adjuster, which I now believe is a more effective and a cleaner way to do the job. Instead of pouring oil into the bladder side, you actually install the bladder first and then pour all of the oil via the hole for the compression adjuster. From there, here is his technique for bleeding all of the air out effectively. If that seal head slips, El mundo de suspensiones me flipa, tío. this will spray oil. No tengo ni puta idea, everywhere. pero me So flipa. I just stuck a little screwdriver in there and hold the dust seal. On the way back, it doesn't really matter. Yeah, it doesn't really get messy until It's still gonna have to overflow out of here, right? you put the adjuster in, because then you gotta make Pero it Paco, por overflow. ejemplo, tiene una máquina de vacío. Entonces todo eso lo metes en la máquina y te hace el vacío. Y te lo deja perfectísimo, You perfectísimo. have to kind of tip it upside down to where that hole is on a higher spot to make sure you have all Yo the air out of the amortiguado, por bottom. ejemplo, yo a las mías, ya os digo, de hace años la verdad que no las toco porque me las hace Paco. Pero yo sí he cambiado muchísimo reten y tal, pero el amortiguador nunca o sea, me daba mucho rollo por el tema del nitrógeno, que hay que meterlo ahí a una presión considerable. Y una vez lo cambiamos José Carlos y yo, no me acuerdo a qué moto fue, y fuimos a varios sitios que nos metieran en nitrógeno y nos decían que no.
Dice, no, le tienes que meter no sé cuántos bares de presión. Me dice, ¿tú estás loco o qué? No lo quisieron hacer en ningún lado. Porque claro, no eran sitios de suspensiones. Era a lo mejor, pues yo que sé, un taller de coche o de tal. Y nos decían que no. Decía, esto va a explotar. Digo, que no explota, hombre. Y no... Entonces, amortiguadores, la verdad que he tocado poquísimo, entre poco y casi ninguno. Pero tocar me refiero a cambiar un retén, los retenes. O sea, el retén del amortiguador. Pero hacerlo ya... O sea, hacerlo me refiero a revalvulado y tal. Ya ni se me ocurre. Mañana le voy a mandar las mías a Paco. Haces bien. Daniel reinstalled the compression adjuster before charging the shock bladder with nitrogen at Yo estuve con él otro día. PSI. Before installing the shock spring, here's a demonstration to show that the rebound adjuster is working properly. Ah, mira, hablando de videojuegos antes. Vale. So all the way in, the shock is almost completely locked out. The more you back it out, Ahora conforme vaya blojando va a the decir faster the shaft speed. arriba. Y cuando está bien hecho, ajustado, anda que no se nota un clic, tío. Por eso yo muchas veces el otro día que estaba hablando en el grupo de uno, oye, que me hace tope y tal, y alguno decía, clic arriba, clic abajo. Yo lo dije, digo, a ver, ¿cuántas horas tiene el aceite? ¿Cuántas? Ah, yo qué sé, yo qué tal. Los clics se notan en una suspensión. O sea, tú tienes, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi Suzuki, ¿vale? Del 97, no le han abierto la suspensión en la vida. Ya le puedes dar tú todos los clics arriba, todos los clics abajo, que tú no vas a notar un carajo. ¿Por qué? Porque eso no tiene aceite, eso tiene agua sucia. Eso no funciona como tiene que funcionar. Ahora una moto, o sea, unas suspensiones con su aceite en condiciones, en este caso la revalvulado y tal, un clic se nota y mucho, pero y mucho. Pero en una moto que... Yo le pregunto a Paco muchas veces, tenéis vídeos en el canal, de oye, cada cuántas horas y tal. Lo ideal es hacerla cada 60 horas. Todo el mundo la estiramos más, yo me incluyo, ¿vale? Pero lo ideal es hacerla cada 60 horas. To give another enormous thank you to Daniel for letting me film this entire process, all while explaining so many fine details. If you are in need of a quality suspension tuner or engine work, I would highly recommend reaching out to Daniel with DSC Motorsports. Links to get in touch with him can be found in the description of this video. Now here's your first look at these stunning forks and this gorgeous shock side by side. This stuff looks so killer. Cannot wait to bolt this on the bike. No queda mal el ceracote. Yo es que soy un poco real. Me da un poco de miedo el ceracote de que se note mucho que es pintado. ¿Sabes lo que os quiero decir? Pero, a ver, son negras, sí. Pero no queda muy mazacote de pintura, ¿verdad? Es que me da miedo. Y mira que Javi me eternamente agradecido que él me hace el ceracote, no me lo cobra. Pero soy un poco reacio por eso, tío. Porque digo, tío, si se nota mucho que es pintado, no me gusta cómo queda. Pero no... A ver, se nota que es pintado porque es negro. Bueno, podría ser anodizado. Pero no queda mal, ¿verdad? ¿Te gusta el negro, no? Es cosa aparte, pero no queda a priori mal. Killer. Cannot wait. Stunning view you can expect to see as you leave Daniel's shop. Vuelve a su casa. This bike's gonna be something. La KTM. Ya no se llama nada, ¿no? Aquí. Thanks for watching, guys. Here's a quick sneak peek of the next ¿Cómo queda eso, loco? CRC50 build ¿Cómo queda episode, eso, loco? so don't forget to subscribe to the channel if you'd like to follow along. Hombre, el If you'd tratamiento like to get antifricción entered ayuda to un poco, win this bike, that link ¿Cómo is queda? also Madre mía. in the description below. See you guys soon with the next episode. Madre mía. Madre mía. Lo dicho. Me da un poco de rollo el tema de pintar las barras. Por ejemplo, en la Suzuki lo estoy planteando. Pero le estoy dando muchas vueltas, la verdad. Porque eso, me da un poco de rollo de... Joder, es que si se nota mucho que es pintado, no me gusta. Pero bueno, ahí... A mí el negro, por ejemplo... A ver, lo he dicho muchas veces. Depende el conjunto de todo y tal. Pero, no sé, las barras negro a priori no me llama mucho la atención. Pero, claro, esta... De la forma que la ha hecho Total, sí le quedan muy bien. Le quedan muy bien. Pues, chavales, son las 9 de la noche prácticamente. De domingo. Está bien. Está bien. Ya veremos 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media más o menos, ¿no? Casi. Dice, ¿cuánto cobra Paco por un cambio de RTN y cambio de aceite? Si no lo quieres... No, es que no lo sé exactamente, Raúl. Si quieres te mando su contacto y le pregunta. No lo sé exactamente porque no lo sé, te digo la verdad. Porque yo me apaño con él. A mí me hace el trabajo y... Oye, pues súbeme un bote de proteína que necesito. Súbeme tal y nos apañamos. No sé lo que cobra, la verdad.
No lo sé. Yo ahora después te lo mando por WhatsApp. Chavales, muchas gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos, no a los majarones que han estado antes. A todos los nuevos de verdad. Y nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana. Venga, hasta luego.